Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias tardes o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida con el que ahora está impertérrito tratando de acomodarse la leontina de estricto chaleco, el ínclito, el indómito, el insaciable don Sebastián Porrini de Montesa. ¿Cómo le va, don Porrini? ¿Cómo le va, Ortega? ¿Todo bien? Qué elegancia hoy con un chaleco de franela. No, no es de franela, es de sarga. Es un chaleco de sarga. Exactamente, de traje. Porrini está hecho un elegante. En mi casa no estoy precisamente el cantante de música popular llamado Elegante. Así que aquí estamos nuevamente muy felices. Hemos hecho uso de los fondos que tenemos en Patreon, con lo cual, por supuesto, queremos agradecer enormemente a todos quienes hayan aportado un humilde monto, también quienes han aportado por PayPal, quienes nos han enviado dinero por Western Union. Prontamente, cuando nos acomodemos un poquito con ciertas cuestiones internas, vamos a abrir otro canal de aporte. Básicamente nosotros no nos enriquecemos con este programa, como verán. Pero sí, bueno, hemos comprado un soporte nuevo para la cámara, para el celular en realidad. ¿Dónde está en este momento? Una luz que más o menos mejora un poquito lo que hemos estado teniendo en los últimos programas. Sí. No es lo mejor, ya hemos recibido también una donación de luces que vamos a ir incorporando al programa y nos han hecho enormes sugerencias y por eso agradecemos a todos los que se han tomado un minutito para sugerirnos cómo poner la cámara, cómo poner las luces, que para nosotros es un montón. Sin más preámbulos, hecha ya la presentación, ¿cómo estás? No te pregunté cómo estabas. Bien, Diego, muy bien. ¿Vos? Bien. ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno. El lunes pasado dijimos que íbamos a necesitar unas 3-4 horas para hablar de Léon Blois y Cecilia cortó. Menos mal. Cecilia nos cortó porque ya estábamos en vena y bueno, básicamente nos quedamos ahí con Léon Blois, creo que cerramos una idea y me parece que esta vez, en el programa de hoy, vamos a necesitar otro espacio más o menos similar porque finalmente, después de muchos pedidos, después de hacer una lectura furiosa y rabiosa de este autor, hoy nos vamos a dedicar a comentar en este programa de La Última Página a Thomas Bernhard. No sé cómo se pronunciará, Bernhard o Bernhard. Thomas Bernhard, a ver, un escritor complicado. Sí, complicado. Complicado por donde se lo mire. No porque sea difícil de leer, no, sino porque, a ver, de los autores que nosotros transitamos en La Última Página, ustedes habrán notado que tenemos una afinidad, una cercanía, una relectura continua, y cada tanto tomamos el guante y nos abocamos, a renovar nuestro bagaje de lecturas. Y por lo menos en mi caso, y creo también en el tuyo, ha sido una novedad, salida del horno. ¿Sí? No habíamos leído, por lo menos yo, nada de Thomas Bernhard. Yo había leído una novelita, Diego, pero no la recordaba, con lo cual es peor todavía. La había leído hacía muchos años y la tuve que retomar, la releí por supuesto, por eso. Entonces, yo no lo había leído absolutamente nada y merced a las recomendaciones insistentes, a Dios gracias porque han insistido muy bien para que le dedicáramos un programa a Thomas Bernhard, hoy vamos a hacer honores a esa lectura y vamos a tratar de establecer algunas líneas, algunos parámetros, como solemos hacer aquí en La Última Página, y por supuesto tratar humildemente de imprimirle algún estilo propio, alguna mirada propia, para invitarlos a leer a este autor austríaco, nacido en 1931 y muerto en 1989. Antes de empezar a comentar la literatura propia de Bernhard, me parece, Sebastián, que es muy necesario en este caso hacer un poco de contextualización, sobre todo geográfica, ¿no? Acabamos de decir que Thomas Bernhard es un autor austríaco, particularmente vienés. Exactamente. ¿No? Y ahí tenemos que hacer un pequeño corte, un pequeño salto, un pequeño, digamos, no nacen bien, introito. No, está bien, pero gran parte de su producción y de su desarrollo como escritor fue en Viena. Y acá ustedes dirán, bueno, Viena, Austria, primera mitad del siglo XX, y es inevitable hacer la mención de que, bueno,
Nosotros ya le hemos dedicado un programa a ese bello periodo y bella coordenada histórico-cultural, previo geográfica, a la Primera Guerra, que es el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de un Thomas Bernhard que nace en 1931 y buena parte de su potencia como escritor se da en la década del 50 en adelante, fines del 50, todos los 60, 70 y bueno, todos los 80 hasta el 89 que fallece abruptamente de un paro cardíaco. Entonces es inevitable pensar que el contexto literario, cultural, artístico, social de Austria y fundamentalmente de Viena está en una enorme decadencia. Posterior a la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, exacto, se da una suerte de lo que podríamos decir, lo que antes era un centro de irradiación ecuménica, impresionante, ¿no? Ahora sigue siendo un centro, entre comillas, de irradiación cultural, pero pasado por el tamiz de la literatura de Bernhard, es un centro que ya no irradia. No, claro. Es un centro, lo decíamos un poco en la traducción de La melancolía, ¿no? El centro ya no irradia, entonces se corre hacia los límites. No estamos diciendo que sea el caso de Bernhard, porque vamos a ver, aunque sí, por ahí en alguna que otra novelita está esto de irse al bosque, ¿no? Claro. Pero ya tenemos un contexto cultural complejo, un contexto cultural en el que el joven Bernhard empieza a observar que los grandes centros culturales, los grandes centros, o el gran centro que es Viena, de emanación cultural, ha dejado de ser justamente un centro y se ha convertido en un reservorio de ideas caducas, de cierto pensamiento anquilosado, muy provinciano, sin ningún tipo de proyección, muy agobiante, ¿sí? Un centro que está descentrado, digamos. Totalmente. Y ahí aparece la figura de Bernhard. Un cadáver, muy bien. Viena es un cadáver. Y ahí aparece la figura de Bernhard con una literatura realmente reaccionaria. Vamos a hablar como corresponde. Reaccionaria, siguiendo a Gómez Dávila, a quien estamos transitando, gracias al canal Puro Vicio Cine y Literatura, que nos hizo una hermosa entrevista hace poco, que la hemos subido acá a YouTube, que nos pidió, por lo menos en enlace. Suscríbanse al canal de Puro Vicio, es un Pedro Guillermo, no me acuerdo el apellido. Pedro Guillermo Mas, que es un genio, realmente un muchacho joven, y que tiene intereses lectores muy, muy profundos, así que los invitamos a que se suscriban a su canal y vean lo que hay allí. Pero digo, a través de esa entrevista estuvimos leyendo, bueno, vos más que yo, a Gómez Dávila, y podríamos catalogar a Bernhard como un reaccionario, como un autor cuyo oficio de escritor es puro y absoluto. No le interesaba bajo ningún punto de vista ninguna forma de debate sobre su obra, sobre el academicismo. De hecho, creo yo que no escribió ensayos literarios, o estoy equivocado, ¿no? No escribió ensayos literarios, pero... Mira, Diego, hay algo sobre Rimbaud. Tiene un texto sobre Rimbaud. Pero no era un crítico, digo, no. Era un simple, no digo simple, era un escritor hecho y derecho. Dramaturgo. Y dramaturgo, por supuesto, ¿no? Poeta. Y bueno, poeta también, tiene algunos libros de poemas de juventud, sobre todo, que son muy interesantes. Pero yo no quiero monopolizar la palabra, Seba, quiero que vos comiences, abras el fuego y vayamos viendo para dónde vamos, porque yo tengo muchas cosas anotadas y no quiero ser disperso, cosa que va a ser muy difícil en mi persona. ¿Por dónde podemos empezar a leer a Thomas Bernhard? ¿Por dónde podemos empezar a leer a Thomas? ¿O qué? O no sé. Bueno, desde el punto de vista narrativo, la obra de Bernhard tiene la siguiente facilidad y el siguiente inconveniente, si me permiten la paradoja. Él tiene una cantidad de 4 libros que son autobiográficos, El sótano y demás. El aliento. Exactamente, El aliento. Porque pasó una infancia muy dura, muy, muy dura. Imagínense ustedes, nace en el 31. En el 38 se produce el Anschluss, o sea, la anexión de Austria al Tercer Reich. Con lo cual, Austria pasó a ser una provincia alemana. O sea, agreguemos a la derrota de 1918 y del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, o sea, una ciudad que era capital de un imperio, de pronto pasa a ser capital de un estado muy pequeño, como es Austria. O sea, un estado de segunda línea, como decimos siempre.
Y agreguemos que en el año 38 se produce la anexión a la Alemania nazi. O sea, no les quedaba nada, pobre gente. Conclusión, él, no solo por el aspecto político, que también lo va a resaltar en su obra, sino también por directamente problemas familiares muy notables, tiene una infancia durísima. Sus diarios en estos libros autobiográficos, no son diarios, libros autobiográficos, describe mucho de eso, describe mucho de esa dureza. Pero después están sus novelas. Novelas que tienen la particularidad de un estilo muy personal. ¿En qué está el estilo muy personal? En que prácticamente no hay puntos aparte. Sí, es una Es un literatura continuum. abigarrada. Abigarrada totalmente. Se van a encontrar con libros de una dimensión no muy grande, como verán, pero que no hay un espacio en blanco. Puedo abrirlo en cualquier lugar, miren, y mostrarles, no sé si se llega a ver, y mostrarles, no hay un espacio en blanco. Es decir, no hay párrafos, diríamos. Es todo un continuum, ¿sí?, de una acción que encierra generalmente situaciones de personajes que están encerrados, ¿sí? No porque estén encarcelados o porque estén privados de su libertad, sino porque de por sí, es decir, como condición humana, como existencia, ya tienen una condena. Es la condena de la vida. Bernhard puede ser leído perfectamente como decía Diego, como un reaccionario en el sentido justamente de Gómez Dávila, ¿no? Es decir, esta idea de encerrarse sobre sí ante un mundo que es espantoso. Y en segundo lugar, una enorme crítica a la herencia austríaca. Ustedes saben que Bernhard fue un crítico notable de su país, pero muy notable, hasta el punto que sus libros se prohibían. ¿Sí? En los años 70 algunos de sus libros se prohibían por los desaguisados que provocaba la presentación de cada uno de estos libros. Presentaciones que no se imaginen que él iba, porque era otra cosa, era bastante misántropo en ese sentido. Vivía en las afueras, en una casa, lo pueden buscar en YouTube, hay un par de documentales que lo muestran como tal. Es una persona de un hablar pausado por momentos muy notable, de grandes silencios, ¿no? Incluso hay una filmación de los años 70 que es bastante complicada de llevar adelante porque pasan 3 días con Thomas Bernhard y realmente tienen que cortar por momentos porque se queda mirando la nada. Es decir, es una persona que está concentrada en algo que es muy personal. ¿Por dónde empezar? Bueno, vamos a esto. ¿Cuál fue la novela que yo leí y que en algún momento quedó y volví a recuperar? Sí. La novela se llama Sí. Ya. Exactamente. De Thomas Bernhard. Sí, es una novela corta, como ustedes verán. Yo la tengo en una edición de Anagrama cuando cumplió los 40 años. Tiene 125 páginas. O sea, es casi una novela, diríamos, pero dado que no hay un solo espacio, prácticamente, hay algún punto y aparte para decirnos que el tiempo pasó en un momento y se terminó el problema, una acción continua totalmente, toma como personaje central a un narrador que yo diría que es un neurótico. ¿Sí? Es una persona que está alterada, de hecho nos damos cuenta que está alterada por su forma de vida. Hace días que no sale, vive encerrado, y lo que narra, ojo con esto, lo que narra no es su encierro, sino justamente el momento en el que sale a encontrarse con un amigo que es vendedor de propiedades, ¿sí? Digamos no me sale el término, de una inmobiliaria, ¿no? Un agente inmobiliario. Claro, un martillero. Martillero. Ese era el término que estaba buscando. Un martillero que está vendiendo un terreno que hace muchísimos años que tiene en venta, porque es un terreno que está en una situación, ¿cómo decirlo?, desfavorable. Tiene un terreno inclinado, está lleno de hojas, es muy húmedo, hay que pasar un arroyo para llegar. En realidad hay una serie de elementos que lo harían negativo. Y lo compra una persona que viene casi como un enviado, es decir, ha estado buscando eso y lo encontró y lo paga una fortuna. O sea, un clavo rematado, diríamos en algún sentido, en un lenguaje más coloquial, el amigo lo logra vender. Entonces, el narrador, que es este neurótico, que es el amigo,
empieza a observar eso. ¿Por qué este hombre compra ese terreno? Este hombre está casado con una mujer que se llama la persa, le dicen así, la persa, o sea, pensamos en una persona de Medio Oriente. Es una mujer que está muy callada, pero que tiene algo enigmático, tiene una belleza enigmática que lo empieza a atraer en un sentido muy particular. Y empieza a tener una relación, ojo con esto, no una relación de tipo sexual, sino una relación de amistad, en la que él, como la mujer permanece en un hotelucho, vamos a decirlo porque están en un pueblo, hay un hotelucho que es bastante desagradable, él decide... Hotel Impala. Sí, claro. Él decide sacarla a pasear, acompañarla por el bosque, charlar. La ve que es una mujer refinada, en el sentido de que se pueden hablar de otras cosas, porque el narrador tiene eso. Hay cosas que quiere hablar que no puede hablar con nadie, alusiones específicamente a digamos así, a la cultura, muy de Thomas Bernhard, ¿no? En ese sentido. Y que tiene la particularidad notable de que encuentra en esta mujer un diálogo. Y se empieza a construir la casa. Y la casa es un espanto. Es un espanto. Lo que está construyendo es un espanto, como ciertas casas que están construyendo cercano aquí, ¿no? Están haciendo esos bloques, ¿vieron? Claro. Esas casas bloques. Uniformán. Sí, sí, exactamente. Sin ventanas, en este caso. Es una cosa horrorosa. Es una cárcel. ¿Por qué? Porque este marido, evidentemente, tiene todo un plan espantoso. Él es un millonario que ha hecho fortuna, es un ingeniero que ha hecho fortuna en pozos petroleros, es un ingeniero petrolífero en Venezuela, entonces tiene mucho dinero y ha decidido volver a Europa y ubicarse. Es suizo, no es austríaco. Hay una marca en eso muy notable. Bernhard deja ver, yo diría que hasta cierto punto, un cierto odio, ¿no? hacia lo austríaco y hacia lo extranjero en ese sentido, hacia lo europeo en cierto modo, que concluye, bueno, no voy a contar el final de la novela, pero sí concluye sobre la base de que la mujer va a ser encerrada. Y esa mujer encerrada obviamente cae en una depresión, al estilo de la depresión que tiene el narrador. En medio de esta acción, las reflexiones del narrador sobre el mundo, sobre fundamentalmente la condición humana, son de una dureza admirable. Miren lo que digo, no notable, admirable. ¿Por qué? Porque en medio de esa gramática intrincada, en la que de alguna manera el narrador obsesivo vuelve a los mismos temas y demás, está un juicio sobre la sociedad. Un juicio que es fundamentalmente parte desde una confidencia, no parte desde una especie de confesión, en un mundo que es incomprensible. Y acá viene y retomo lo que decía Diego, y te dejo, Diego, perdón, yo estoy monopolizando ahora. Parte la idea que vos citabas, la del reaccionario, es decir, la del que se cierra sobre sí, porque el mundo es incambiable, inmodificable, tiene aspectos desagradables, es incomprensible en cierto modo. Y Bernhard, con frases muy duras, podríamos después citar, yo tengo marcadas de otra novela otras para decirles, resalta la idea de una, digamos, negación de la bondad. No hay bondad en el mundo. La humanidad no es buena. La humanidad no es buena, ¿sí? No hay ese tipo de humanidad. Otro de apellido. Claro, exactamente. Es decir, la condición humana no está ligada a la bondad. No. La condición humana está ligada a la condición humana. Exactamente. Sí. No diría ni al mal, a la condición humana. Y eso es lo interesante. Adelante, en Bernhard, Diego. Porque es humano, demasiado humano, sin hacer referencia al texto de Nietzsche, ¿no? De Nietzsche. El factor de la existencia humana en Bernhard es muy interesante. Yo voy a citar directamente parte de un discurso que pronunciara Bernhard en 1967, y que por ahí da pie a que se lo considere como una suerte de neoexistencialista o qué sé yo, que bueno, discutible. Hay una expresión en el mundo de lo absurdo de la existencia, ¿no? Y dice Bernhard: nuestro nacimiento nos arroja en una amnesia, ávidos de universo, regeneradores de nada sino de la muerte.
La muerte se explica para mí como historia natural, como lo que ha hecho posible el pensamiento. Si tenemos una meta, me parece, es la muerte. Aquello de que hablamos es la muerte. Es decir, somos para morir. Transitamos, pero ojo, no es una vida, desde la literatura de Bernhard, no es una vida en la que el ser humano está arrojado al absurdo de vivir para la muerte, el ser para la muerte, como dirán muchos filósofos. Incluso Heidegger, ¿no? A quien destroza. Sí, lo hace pelota. Destroza Heidegger. Sino que ese tránsito en el que nacemos y transitamos hacia la muerte debe transitarse humanamente. Y según uno puede, digamos, rastrear en la obra de Bernhard, hay 3 o 4 temas que son continuos, son como un bajo continuo que va marcando su estilo. El primero es el tema de la relación que tiene Bernhard con la música y con el genio creador. Sí. La presencia del artista como aquel que tiene una conciencia y una sensibilidad tan afinada y tan, digamos, sutil, que entiende las miserias de este mundo y lo único que le queda es tratar de, primero, aislarse de ese mundo que lo ahoga, que lo subyuga, para entender cuál es el verdadero centro, y eso puede llevar a un camino de locura, a un camino de ensimismamiento, ¿sí? De enajenación, ¿sí? de cierta, ¿cómo decirlo?, cierto encierro en uno mismo. La idea del encierro, por supuesto, que está planteada ya en la novela Sí, que va a estar planteada también en la novelita La Calera, ¿sí? En Frost o Helada. Digo, hay una distinción en los personajes de Bernhard, una suerte de dualidad, o no de dualidad, de dicotomía, ¿sí? Entre la cordura y la locura. Sí. ¿Sí? Entre la esquizofrenia de sus personajes, son personajes esquizofrénicos, que neuróticos. Vos dijiste muy bien, neurosis, creo que usaste la palabra neurosis. Son neuróticos, son esquizofrénicos. Piensen ustedes que Bernhard está escribiendo en la Viena de Freud también, que ha visto las obras de Freud, ¿no? Nacer, bueno, por supuesto mucho antes, pero digo, hay una sociedad enferma, según Bernhard. Una sociedad enferma. Claro, la sociedad de posguerra. De posguerra, ¿no? Citando a Novalis, hay una sociedad que se dirime entre los, lo voy a leer aquí, como lo tengo anotado, para que se me perdió el apunte. Adelante. Entre asténicos y esténicos, dice Novalis, ¿no? Asténicos son aquellos lúcidos, ¿sí? Sufrientes, el alma del artista, que es lúcido para entender el sufrimiento de la condición humana. Y muchos de los personajes de Bernhard podrían ser catalogados como asténicos, neuróticos, esquizofrénicos. Y luego están los esténicos, siguiendo a Novalis, ¿no? Activos, brutales, lineales, sin matices, que serían estos personajes más provincianos, grises, oscuros, que merecen el encierro para morir cruelmente. Y no estos personajes asténicos, artistas, genios. Está la presencia ahí de Wittgenstein, ¿no? En la novelita El sobrino de Wittgenstein, que voy a leer ahora un par de fragmentos. Y uno encuentra en estas afirmaciones y en estas dicotomías de Bernhard la condición humana más plena, de ese momento histórico, de ese espacio geográfico, por Totalmente. supuesto, ¿no? Es un escritor que sé por qué puede gustar. Porque es incómodo. Sí. Es muy incómodo. Es incómodo porque creo que dice lo que hay que decir sin ningún tipo de ambajes. Totalmente. No está en la corrección política o en la postura filosófica de decir, bueno, yo voy a... Por eso decíamos recién, ojo con decir, bueno, es una suerte de neo-existencialista. No, bajo ningún punto de vista. Al contrario, se burlaba de todo ello. Hay una condición, por momentos estoica en su vida, si se me permite, alejarse, pero por otra parte hay una condición que es la del cínico. Exacto. ¿No? Pero entiéndanme bien, o yo me voy a tratar de explicarlo mejor, no en el sentido del cínico como nosotros usamos el término en la vida cotidiana para referirnos a alguien que es sarcástico o que tiene
opiniones absolutamente absurdas y que lo hace simplemente para molestar, sino que Bernhard tiene la calidad del hombre que se aleja, del ser humano que se aleja de la sociedad con la condición cínica, porque entiende que la sociedad no es buena. No es buena porque no comprende. No comprende. Porque la sociedad es lineal, la historia Diego, es lineal. Dice, hay que saber además que esta comarca, el lugar donde está esa casa... La novela es... La novela es sí, sí. Es todo el país. Escuchen bien. Una de las más ásperas, y que aquí existen precisamente las gentes que corresponden a ese paisaje áspero. Y en el fondo antihumano. Los hombres son aquí como el paisaje. Sin duda había llegado yo a un paisaje que no me corresponde, en el que nunca puedo encontrarme en casa. Lo resalto porque está en otra letra, ¿eh? Está en bastardilla. Si es que una expresión como la expresión en casa resulta procedente. Por eso nunca he podido tener con ese paisaje una relación de rechazo. Por otra parte, precisamente, una razón para comprar esa ruina fue que el paisaje, se refiere a la casa donde está, fue que el paisaje en que se levanta mi casa tiene muchas semejanzas con el paisaje de donde procedo. Si bien Bernhard dice nunca he descrito un paisaje, una de sus frases en un reportaje, da la idea de un lugar tan particularmente árido que me cuesta, ¿no? En Austria imaginar el lugar, pues un paisaje muy particular, en el que de alguna manera no es el paisaje exterior, es el paisaje interior. Claro, ese es absolutamente el problema. Claro, interno. Él compra una casa derruida y vive en esa casa derruida. Se la ha comprado este amigo, por otra parte, se hizo amigo a partir de ello. El amigo es el típico optimista que logra vender propiedades, entonces que está muy bien, que tiene una familia, y el otro es el solitario, el narrador es el solitario más omnímodo. Y en esas categorías se mueve una sociedad que está arrojada, no en el sentido heideggeriano, sino, diría yo, casi sin sentido, aún sin sentido total. ¿Sí? Entonces, por eso puedo entender cuál es la atracción que ejerce Bernhard sobre nosotros. Que es una atracción, como bien decía Diego, dice las cosas, dice sus ideas sin ambajes, como decía Diego, sin vueltas, directamente, criticando desde el punto de vista más básico las ideas preconcebidas de la sociedad, e incluso las ideas intelectuales, porque va a destruir, por ejemplo, a Heidegger, que está tenido, ¿no?, como un santo en vida, prácticamente por cierta filosofía. Bernhard lo va a destruir, va a hablar de un pensamiento provinciano. Yo después les voy a citar el fragmento. Es decir, es un autor que incomoda en ese sentido. Sí. Incomodó mucho en vida. De hecho, cuando muere, deja expresamente en su última voluntad que sus obras de teatro no se representen en Austria, en Viena, durante muchos años. Exacto. Inclusive pide que su obra más célebre, que es, no me acuerdo ahora el apellido, pues, el nombre, pues son el apellido de tres autores, de tres actores, que son los primeros que la interpretaron y los que la siguen interpretando hasta que, bueno, no sé, hasta que se mueran. No lo tengo. Vos, no sé cuánto. Bueno, es una obra de teatro que pide expresamente que si se interpreta fuera de Viena, se interprete con esos actores y no con otros, que son los actores originales. Digo, tiene una postura sobre su lugar en el mundo que no es su lugar en el mundo. Es su lugar en el que habita el mundo, no es su lugar en el mundo. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque Bernhard entiende que hay un ensimismamiento en esa sociedad en la que el ser humano transita pero no habita, o bien habita sin ningún tipo de sentido profundo. Exactamente. Y eso le genera... Está apoyado, diríamos. Claro, le genera la necesidad de buscar otros espacios. Uno de esos espacios es el bosque, por ejemplo. Esos espacios, no solamente el bosque, sino una especie de esas construcciones, ¿no? Claro, el hormigón, por ejemplo. Terrible. ¿No? La casa de La hormigón. Calera. Claro. La Calera es una novelita cuyo argumento es muy simple, ¿no? Es la historia de un matrimonio, Conrad, que es una especie de investigador, pensador, que decide mudarse con su esposa, que a la vez es la hermanastra. Ahí también hay una cuestión
interesante para analizar, deciden mudarse a La Calera, ¿no? Que es un edificio totalmente aislado, semiderruido, en el que él quiere llevar a cabo una investigación profunda sobre la capacidad del oído absoluto, el oído humano. La esposa es inválida, tiene un problema en las piernas, mal operada, y hace 5 años que no puede salir de eso, y ahí se representa esta dualidad que mencionábamos anteriormente. Conrad, el marido, es una personalidad asténica, una personalidad sensible, una personalidad que puede pensar y sufrir en su pensamiento, mientras que la esposa, cuyo nombre no está consignado, es esténica, claro, que aparte es paralítica, perdón por el término, pero es paralítica, no se puede mover, no puede transitar, no puede caminar. Claro. Finalmente, Conrad llega a un punto máximo de su elucubración, de su investigación, tiene la teoría en la cabeza, pero no la puede escribir. No pasa de 2 o 3 palabras. Y en la Nochebuena, no me acuerdo de qué año, decide matar a su mujer porque su mujer no lo comprende. Claro. Con un fusil Mannlicher le da 2 tiros y la mata. Y bueno, y ahí viene, por supuesto, toda la reflexión del protagonista, que es arrestado, por supuesto, claro, por la gendarmería. Pero digo, en la novela La Calera están todos los temas propios de Bernhard y está toda esta cuestión de la necesidad del ser humano. No me comprenden en el centro, en el lugar donde yo debo decir estas cosas. Entonces me tengo que aislar, porque debo pagar el precio de ser incomprendido. Sí, señor. Esa es la condición humana del artista bernhardiano. Exactamente. El adjetivo. Sí. Digo, Bernhard toma una postura sobre qué es ser escritor. Por eso no le gustaba hablar de su oficio literario. No. Por eso desdeñaba, claro, el academicismo. Porque eso, los premios. Los premios. Bueno, todo. Mirá, hay una novela llamada El sobrino de Wittgenstein. Sí, otro austríaco. Voy a tratar de ser lo más sintético posible porque es realmente largo el fragmento que elegí, pero para que vean ustedes la potencia narrativa de Bernhard, ¿no? Estamos hablando de un narrador que conoce al sobrino, a Paul Wittgenstein, sobrino de Ludwig, el famoso también austríaco, que luego se nacionalizó inglés. Dice, sentado junto al muro del patio, en Natal, con mi amigo, pensaba en el camino que había recorrido Paul durante 70 años, que había sido tan acaudalado y mimado como puede serlo nadie. Se había criado en sus primeros años en una Austria, por decirlo así, inagotable. Ahí había ido naturalmente al famoso Theresianum, pero luego, sabiendo lo que se hacía, se había abierto su propio camino, opuesto al de su familia, y había dejado atrás precisamente lo que consideraba en forma superficial eran los valores de los Wittgenstein, es decir, ser rico y acaudalado y mimado para llevar en fin de cuentas lo que se llama una existencia intelectual, a fin de salvarse a sí mismo. Como puede decirse, había puesto ya pronto pies en polvorosa, lo mismo que su tío Ludwig decenios antes, y había dejado atrás todo lo que como aquel lo había hecho posible en definitiva, y lo mismo que antes ya su tío Ludwig se había convertido para su familia en un desvergonzado. Mientras que Ludwig se convirtió en filósofo desvergonzado, Paul se convirtió en loco desvergonzado, y al fin y al cabo en ninguna parte está dicho que un filósofo solo puede calificarse como tal cuando, como Ludwig, escribe y publica su filosofía. También es filósofo cuando publica nada de lo que ha filosofado y por consiguiente también cuando no escribe nada ni publica nada. Al fin y al cabo, la publicación solo hace comprensible y causa sensación por lo que se ha hecho comprensible, que sin publicación no puede hacerse comprensible ni causar sensación. Eso es Bernhard. La reiteración de una idea que se dice y se repite y se reafirma. Puede parecer tedioso, puede parecer... Es intrincado. Es intrincado. Si leyeron a Saer, gran admirador de Bernhard, saben a lo que nos referimos. Al fin y al cabo, la publicación solo hace comprensible... Esto ya lo leí, perdón. Ludwig era un publicador de su filosofía. Paul, el no publicador de su filosofía. Y lo mismo que Ludwig, en fin de cuentas, era el publicador nato de su filosofía. Paul era el no publicador nato de su filosofía, pero los dos, cada uno a su manera, fueron los grandes pensadores, siempre estimulantes y obstinados y subversivos, de los que su época, y no solo su época, puede estar orgullosa. Bueno, y sigue, una parrafada. Pues fíjate que el término... La idea del no publicar no significa no filosofar. No, bueno. Porque el publicar lo ubicaría dentro de la... no sé, del Star System. Exacto.
cultural. Claro, de la intelectual, De la inteligencia. De la inteligencia. Claro. Perdón. No, exacto, digo, vino muy bien tu cita porque, la cita que hiciste, porque eso es Bergman, es subversivo en ese término, es decir, en el concepto de que no salir a destruir al mundo porque no vale la pena, tampoco salir a transformarlo, porque sería imponer una noción personal, sino el ensimismamiento, que es el arma que queda a la persona delicada, entiéndanme lo que quiero decir, delicada en el buen sentido, delicada desde las ideas, frente a una sociedad que está formada por una aridez notable. Ese paisaje de aridez es el paisaje de los personajes. Bergman tiene la particularidad, justamente, y por eso tomando a Wittgenstein, tiene algo de Wittgenstein, Diego. A mí me parece que es muy notable. Wittgenstein, en algún momento habría que hacer un programa, ¿no? También. Es un personaje notable. A mí me gusta mucho el final, ¿no? de su Tratatus, cuando dice que en realidad de lo importante no se puede hablar. Claro. ¿no? Es decir, uno puede hablar, pero no puede decir. Claro. Citando a Karl Kraus también. Exactamente. Bueno, otro vienés que ve la decadencia. Bueno, ya pero yo pensaría lo siguiente. Ahí sí es muy importante, ¿sí? La orfandad en la que quedaron estos señores. Se acabó el imperio. Se acabó el imperio. Se acabó el imperio, dejaste de ser el centro de irradiación, ¿sí? Piensen ustedes que cuando hablamos de la Viena de 1900, por poner por caso, a mí me causa mucha gracia cuando se habla de la decadencia habsbúrgica y demás, a la que Bergman le da con un caño. La herencia habsbúrgica, él le da con un caño, obviamente, y corresponde, porque está escribiendo en los años 70 sobre una Austria que es una provincia, por decirlo de alguna manera. Piensen ustedes que en ese 1900 están conviviendo desde Freud, pasando por Klimt, hasta un Wittgenstein, pasando por Alfred Loos. Claro, exactamente. Toda Robert la escuela. Musil. Robert Musil. Estamos viendo Kafka. Que está en Praga. Es decir, hay una sociedad creativa al máximo, ¿sí? Renovadora, sobre la base, ustedes me dirán, sobre la base de un cadáver agusanado. Sí, es verdad, pero al menos está floreciendo en muchos sentidos. Eso se termina en el 18. Yo creo que el relato que hace Stefan Zweig en El mundo de ayer... ¿Stefan? ¿No? Stefan Zweig, claro. Que dije Stephen, me salió inglés. Bien. No, está británico. Estoy británico. Tiene la particularidad justamente cuando describe la salida de Carlos de Habsburgo, San Carlos de Habsburgo, porque es santo. Sí, declarado santo. Como le gusta sale por la cornisa, Morrini, le gusta. Es un santo que tengo que poner su cuadro. Bien. Saludo, claro. Ángel. Claro, Angelito. San Carlos de Habsburgo, la capilla de los capuchinos, bien. La misa tridentina. Exactamente, seguimos. Todo eso, él lo describe Zweig diciendo, sale el emperador en un tren y se va con él más que el imperio, se va con él lo que dijo Diego, la ecúmene. Una Austria-Hungría, por llamarla de una manera, yo prefiero decir un imperio habsbúrgico que era multicultural, multirracial, multireligioso, multiétnico, todo lo que ustedes quieran, y que era un foco de irradiación. Se pierde. Entonces, todos estos señores, Wittgenstein, Karl Kraus, que era muy crítico de la prensa austríaca previo a la guerra. Lean Die Fackel, la antorcha. Si tienen unos dólares, ¿no? Unos pesitos de más, otra vez. Juan Carlos acantilado, te estamos haciendo publicidad gratuita, dale, macho, jugate. Yo lo veía a Guillermo que mostraba los libros. Una sana envidia. Una sana envidia. ¿Qué pasa? Quedan estas personas, de alguna manera va a surgir una cultura que, me permito decirlo, es una cultura del resentimiento. Sí, totalmente. ¿Sí? Claro. No puede ser otra cosa. Orfandad, pero una orfandad furiosa. Claro. Porque no es perdóname, ¿no? No es una orfandad en la que yo nací sin padre. Conocí la gloria del padre. Probé el champagne, como decía una amiga mía, ¿no? Y ahora tengo que tomar agua. Claro.
Es decir, ¿qué pasó? Si... Tomando sidra ahora. Bueno, con todo el respeto de la sidra, que es una bebida muy noble. Sí, totalmente. ¿Qué pasó cuando se pudo estar cenando con los dioses? Y de pronto ya no hay ni para poner la mesa, ¿no? Esa sería la idea. Es decir, todo se vino abajo. En ese concepto, Bernhard, volviendo a nuestro autor de Marras hoy, es muy notable la idea de que, piensen ustedes, él no nació en Austria, nació en el pueblo se llama, disculpe, Herlen, en los Países Bajos, de padres austríacos, ¿sí? E inmediatamente fue trasladado a Austria. Por lo tanto, ya de por sí, en los años 70 le entregan el Premio Nacional de Literatura, sí, porque están esas contradicciones, ¿no? Ese discurso que leí... Exacto. Y quien lo presenta, ustedes saben que por desgracia en los países existe algo que se llama Ministerio de Cultura. ¿Sí? Sí, lo digo. Hoy el programa de corrección política no saben lo que va a venir. Ya va a salir. Tengo dos temas para hablar, cultura y educación. Los dos van a ser. El Ministerio de Cultura, que yo también propongo que exista el Ministerio de la Esperanza. Por favor, nombren a un ministro. Qué orwelliano que se me puso. Totalmente, pero sí, bueno, Orwell es un profeta en el siglo XX. El ministro de Cultura, tipo olvidadísimo, ¿no? Imagínense, creo que si uno va al Google no debe ni aparecer, dijo, este extranjero, a Bernhard, este extranjero que está recibiendo el Premio Nacional, claro, que había nacido en los Países Bajos, pero no debe haber nada más austríaco que Bernhard, por otra parte, porque es el más grande crítico. Claro, le estaban criticando a la vez, endilgando esa condición. ¿Cómo nos venís a criticar si no? Claro, qué interesante. Mirá cómo dispara. Vamos a dejar la pelota picando, porque cuando hagamos el recreo es interesante lo que decís. Porque no hay nada más austríaco que Bernhard, y dijiste, porque lo critica. Porque ser austríaco... Claro, bueno, no es... A ver, el ser nacional no implica necesariamente ser siervo y esclavo de la nación. Tener anteojeras. Por eso el antinacionalismo es más nacionalista, entre comillas, que el propio lo que se conoce como nacionalismo. Porque en el nacionalismo uno, como bien dijiste, Seba, está... Hay anteojeras. Anteojeras, ¿no? Está como de una mirada sesgada. Y no nos permitimos abrir la mirada y decir, che, pará, estamos acá, esta es nuestra realidad. O sea, hay que decir lo que nos pasa para entender lo que somos. Claro. No es que somos... Claro. La estampa que se manda en la postal. O sea, Argentina no es Caminito, el Obelisco y el tipo bailando el tango. Vos fijate, a raíz del tema de los premios, lo que dice también el sobrino de Wittgenstein. Las concesiones de premios, si prescindo del dinero que reportan, son lo más insoportable del mundo. Sí. Había tenido ya esa experiencia en Alemania. No ensalzan, como creí antes de recibir mi primer premio, sino que rebajan, y por cierto de la forma más humillante. Sí. Solo porque pensaba siempre en el dinero que traen lo soportaba. Solo por esa razón fui a los más diversos ayuntamientos viejos y a todos esos salones de actos de mal gusto. Hasta los 40 años me sometí a la humillación de esas concesiones de premios. Hasta los 40. Dejé que me defecaran en la cabeza en esos ayuntamientos y salones de actos, porque una entrega de premios no es otra cosa que una defecación en la cabeza de uno. Sí. Aceptar un premio no quiere decir otra cosa que dejarse defecar en la cabeza, porque le pagan a uno por ello. He sentido siempre las concesiones de premios como la mayor humillación que cabe imaginar, no como una exaltación, porque un premio se lo entregan a uno siempre solo personas incompetentes que quieren defecar en la cabeza de uno y que defecan abundantemente en la cabeza de uno si se acepta su premio, y están en su perfecto derecho de defecar en la cabeza de uno, que es tan abyecto y tan bajo como para aceptar su premio. Exacto. Exacto. Bueno, eso justamente en el programa que hicimos en el recreo, yo te acordás que dije, hay que leer lo que dice Bernhard respecto a la recepción de los premios. Que, claro, acá tenemos que hacer un paréntesis, Diego. Yo no juzgo a la persona que se presenta a un premio para obtenerlo porque le da a veces la posibilidad de editar su obra. Sí, de financiarse. Claro, de financiarla. Lamentablemente, ¿no?
no somos tampoco idiotas. Es decir, no somos Bernhard, o sea, no es que no somos idiotas, no tenemos, claro, lo dijo Bernhard así claramente. Totalmente, porque pasa algo notable. En nuestros países, editar un libro es saber que salió y está muerto, sí. Saber que no existen los medios posibles para que el libro se difunda. Lo decimos con conocimiento de causa. Ni siquiera que exista el rechazo, que sería muy interesante. Yo siempre me ha asombrado, Diego, esas películas inglesas, perdón que haga esta apertura. ¿Viste las películas inglesas donde edita un libro, por ejemplo, la famosa Carrington, ¿no? Donde sí. Lytton Strachey publica el libro y al fin de semana se compra todos los diarios y ve la crítica. Sí. Yo decía, ¿dónde vive esta gente? O sea, sacó un libro, claro, sacó un libro en la semana y el domingo está la crítica en el Times, en el qué sé yo, en todos esos diarios, ¿no?, ingleses, en el The Sun, en el otro, ¿cómo se llama? Pioneer, ¿no? Entonces, y uno dice, en el Literary Supplement, sí, no sé qué. Me encanta, perdón, Diego, me encanta The Statesman. The Statesman, la declaración. The Statesman, qué lindo. Bueno, no, para The Statesman es el hombre del Estado. El estadista, sí. The Statesman también suena... Bueno, por ahí es la declaración, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ocurre? Eso es impensable. Entonces entiendo que haya personas que digan, bueno, me presento a este concurso para obtener el libro, está muy bien, los aplaudo, síganlo haciendo. ¿Sí? Si hay alguno de nuestros oyentes que lo hace, síganlo haciendo, es un medio para. Ahora, Bernhard, llegado a un punto, ¿sí?, llegado a un punto de un autor que es insoslayable, claro, todo eso es una basura. Es una basura tener que vender la vida, ¿no?, para tener que estar sonriendo ante el ayuntamiento de Linz, ante el ayuntamiento de Salzburgo, ante el ayuntamiento... que son gente que no lo leyeron. No. Ese es el problema. No es que el premio me lo otorga, por decir un caso, no sé, me lo otorga Calazo. Y bueno, voy y le beso los pies, claro. Le pago yo. Digo, claro, le digo, mira, el premio es para usted, claro, qué sé yo. Esa es una cosa que... Entonces mantengo un diálogo. No, te lo entrega el alcalde que no sabe ni leer ni escribir, y ese es el principio. Es decir, esa es la crítica. Pero si me permitís, Diego, adelante. Quiero hablar, sí, de la novela que ya tienen que salir a leer. Sí, es una gran novela. Pongan en pausa el video, métanse a alguna página de internet o salgan a su librería amiga con mucho dinero y compren Maestros Antiguos. Maestros Antiguos está editado en el caso del español por Alianza Editorial, la Biblioteca Bernhard. Lleven, si tienen, por favor, los 2 riñones, ¿sí?, porque van a volver con uno menos. Y si son varones, bueno, por ahí vuelvan con la voz aflautada. Bien. Castrato. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es Maestros Antiguos? El argumento se lo resumo en medio segundo. El narrador, otra vez, ¿sí?, es una persona que está ligada al arte, se encuentra, va al Kunsthistorisches Museum, o sea, al Museo de Arte Histórico de arte, podríamos decir, ¿sí?, de Viena, museo que critica de una manera, lo destruye, dice que la pintura que hay ahí es una basura, con excepción de un cuadro. El hombre de barba blanca. Sí, señor, muy bien, exactamente. El libro tiene un epígrafe de Kierkegaard. Lo voy a leer para que vayan entrando en tema. La pena corresponde a la culpa. Ser privado de todo deseo de vivir, llevado al más alto grado de hastío vital. Es verdad. La pena corresponde a la culpa. La pena interior, no la exterior, no la pena de la ley. Es la pena interior. Siempre corresponde a la culpa. ¿Qué grado de culpa tenemos? Eso es lo que penamos. Es la justicia interior, ¿no? O divina, si se quiere. Bien, va allí ¿para qué? Para encontrarse con el maestro, ¿sí?, que es ni más ni menos que Reger. Estoy mirando el nombre porque voy confundiendo los nombres de los personajes. Reger, que es un musicólogo. Ahí está. De hecho, Bernhard era músico, digamos, se había formado en el Mozarteum.
que es un crítico del diario Times. O sea, vive en Austria, vive en Viena, tiene un enorme departamento, se casó en su momento con una mujer que ha fallecido hace un año, muy rica. Ella, digamos así, lo mantiene, ¿no es cierto? A este Reger, desde cierta edad, eran adultos cuando se casaron, no tienen hijos ni nada, pero vivieron 20, 25 años de matrimonio. Ella fallece, queda con todo eso. Él igualmente tiene no solo un muy buen pasar por ella, sino también que tiene un muy buen pasar porque es un crítico del Times. Y destruye constantemente todo lo que es el arte, con excepción de un cuadro que viene a ver, que es el hombre de la barba blanca, ¿no es cierto? Que va todos los 2 días a la semana, creo que son martes y jueves, si no me equivoco, se sienta frente al cuadro desde hace 30 años, miren lo neurótico, ¿no? 30 a mirar ese cuadro. La novela tiene 3 personajes, 3. El narrador, Reger, y el guarda del museo, que es un hombre de provincia. Y que Reger exalta porque dice que en su simple lo ha ayudado mucho, le regaló cosas, lo ayudó, él le guarda el sillón, cierra la sala para que Reger se siente todo el día a mirar el cuadro y que nadie lo joda, claro, diciendo no está disponible. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera, claro. Alguien que te cierre. Totalmente, la biblioteca, ¿no? Una biblioteca que no cierra. Y que de alguna manera es una relación enfermiza, la que se da tanto entre el guarda... Bien bernhardiana. Bien bernhardiana. 3 momentos. Primer momento de la novela, rápido, Diego, no quiero... Heidegger es el pequeño burgués de la filosofía alemana que puso a la filosofía alemana su cursi gorro de dormir, el cursi gorro de dormir negro que al fin y al cabo llevaba siempre Heidegger, en toda ocasión. Heidegger es el filósofo en zapatillas y gorro de dormir de los alemanes, nada más. No sé, dijo Reger ayer, siempre que pienso en Stifter, pienso también en Heidegger, y a la inversa, Stifter es un gran autor austríaco del siglo XIX, casi escolarizado, digamos, lo destruye. No es casualidad, dijo Reger, que Heidegger, lo mismo que Stifter, haya gustado siempre y siga gustando hoy sobre todo a las mujeres crispadas, lo mismo que las monjas diligentes y las enfermeras diligentes se tragan a Stifter, por decirlo así, como plato favorito, se tragan también a Heidegger. Heidegger es todavía hoy el filósofo favorito del mundo femenino alemán. El filósofo de las mujeres es Heidegger. El filósofo de la comida del mediodía, especialmente apropiado para el apetito filosófico alemán, salido directamente de la sartén de los eruditos. Cuando llega una pequeño burguesa o incluso aristocrático pequeño burguesa, a menudo les sirven ya antes de los entremeses a Heidegger. Todavía no se ha quitado uno el abrigo y le ofrecen ya un pedazo de Heidegger. Todavía no se ha sentado uno y la señora de la casa le ha traído ya con el jerez a Heidegger en bandeja de plata. Heidegger es una filosofía alemana siempre bien preparada, que se puede servir en todas partes y en cualquier momento, dijo Reger, en todos los hogares. No conozco ningún filósofo más degradado hoy, dijo Reger. Efectivamente, para la filosofía, Heidegger ha terminado. Si hace solo 10 años era el gran pensador, ahora solo vaga como un fantasma, por decirlo así, por los hogares pseudointelectuales y por las reuniones pseudointelectuales, y añade a su hipocresía totalmente natural otra artificial. Luego va a analizar la filosofía de Heidegger, la destruye. Cierto provincianismo que ve en Heidegger, ¿no? Que es la marca de un Heidegger que evidentemente no podemos negar, es esa marca desde el peor sentido conservador del pensamiento. ¿Sí? Conservador en ese sentido provinciano, parece que nunca salió de ahí de Meßkirch, ¿no? En ese sentido paisano, ¿no? Por decirlo de algún modo. Me ha hecho siempre el efecto de un charlatán, dice de Heidegger. O sea, piensen ustedes que el que está considerado, tal vez equivocadamente, el más grande filósofo del siglo XX y el más grande filósofo alemán, dice,
es un pensador de pacotilla. Ya Bernhard pone el dedo en la llaga, ¿no? Lo de los premios no lo voy a leer. Diego ya leyó lo fundamental. Habla sobre los premios. Pero escuchen esto. Dice: casi no leía y tampoco salía de casa, solo a los conciertos. Pero precisamente durante todo este año pasado, todos esos conciertos no valían la pena de ir. Y naturalmente también mis obras de arte para el Times estaban en concordancia. Una ironía, ¿no? A veces me pregunto por qué sigo informando realmente desde Viena para el Times, cuando en esta Viena aturdida se ha llegado también en el terreno musical a una decadencia francamente aterradora. Porque la verdad es que aquí en Viena no se presenta ya, ni en el Konzerthaus, ni en la Musikverein, nada extraordinario. Los conciertos vieneses han perdido desde hace tiempo su carácter único. Y lo mismo que oye uno aquí, hubiera podido oírlo ya mucho antes en Hamburgo, o en Zúrich, o en Dinkelsbühl, dijo Reger. Mi deseo de escribir no puede ser mayor, pero lo que ofrecen los conciertos vieneses cada vez vale menos. Ese juicio, ¿por qué se llama maestros antiguos? Porque en realidad, basándose en la gloria de Mozart, ¿no? En la gloria genial de todos esos grandes músicos austríacos de los siglos XVIII y XIX, Reger es un maestro antiguo, es un maestro a la antigua, es desubicado, ¿sí? Es elegante, no va con remera, lleva traje, ¿cierto? Va a comer todos los días al mismo hotel, porque dice que en el hotel hay tranquilidad y puede pensar, y entonces él necesita concentrarse en 4 o 5 ideas. Es un aristócrata en el mejor sentido, no porque sea conde o duque, sino es un aristócrata del espíritu. Pero justamente la aristocracia del espíritu es la incomodidad. En el siglo XX en el que vivió Bernhard, es la incomodidad de mostrar que evidentemente lo que estamos viviendo, o lo que se estaba viviendo y se sigue lamentablemente, solo merece la reacción de un hombre culto, de un hombre elegante, de un hombre crítico, de aquel que quiere realmente rebelarse. Porque si no participo de... Es decir, la descripción que hace de la vestimenta de Reger, miren en qué me centro, es un cachetazo enorme a la moda de la posmodernidad. Está escribiendo en 1985, o sea, en Europa la posmodernidad era el triunfo. Sí. Y Reger está saliendo, ¿no?, vestido de una manera que es un insulto para la común estupidez de la intelectualidad que a todos aplaudimos. Que aplauden, no, yo no aplaudo en ese sentido. Para mí es la gran novela de las que he leído, ¿no?, de Bernhard. Ya les digo, me leí los 4 tomos de sus digamos, recuerdos, por decirlo de una manera, memorias. Su autobiografía. De autobiografía, exactamente. Pero para mí, Maestros Antiguos tiene la joya de que justamente está concentrado el mejor Bernhard. Cuando se libera, cuando deja volar la crítica más profunda, y no es difícil hacerle volar esa crítica, me parece de una prosa exquisita. Vuelve, como decía Diego, es circular, vuelve, otra vez. Es necesario repetir para que la palabra, claro, cale, claro, para que la palabra rubrique, sí, su sentido. Porque pasa algo, Diego, pasa algo con el lector actual, que obviamente ustedes me dirán 1985, es el lector actual. Sí, es el lector actual, porque después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a formar, o sea, todos nosotros, se empezó a formar un lector que está ligado a otra cosa, sí, a la inmediatez, a lo rápido. Todo después de los años 60, y de los años francés, 60, digamos, de toda la movida. Son performances literarias. Claro. Es decir, esta idea de que todo tiene que ser inmediato. Entonces Bernhard, sabiendo que el lector es un idiota, ¿sí?, que el lector que lo va a leer es un idiota,
no porque él se sienta superior, sino porque tiene en cuenta la estética de la recepción. ¿Sí? Tiene en cuenta la estética de la recepción. Tengo un idiota enfrente, entonces le tengo que repetir 115 veces la misma idea para que al final diga, la modernidad está, Heidegger, sí. La letra con sangre entra. De alguna manera. Y fundamental tener en cuenta que este hombre que dijo, los adultos viven solo de lo imaginario, los niños viven de la verdad, ante la hipocresía del mundo, ¿sí? Termino con esta frase de él. Un libro traducido es un cadáver. Está muerto. ¿Qué quiero decir? Que realmente lo único que puede dar pie a cierta cultura no es un ministerio, es prosten en autos politeiam, volver a la propia ciudad interior, dijo Platón. Recuperar un centro, pero no en el sentido puramente mítico, no en el sentido melancólico, ya hemos hablado de esto, volver a un centro real, a un centro de emanación. La alegría de estar en ese centro, claro. Por eso, la última página lee literatura. Incomoda. Thomas Bernhard, un autor al que en mi caso conocí hace unos meses, por el aliento que me dio Sebastián, me dijo, bueno, léete esto. Bueno, yo no pude comprar los libros, los bajé, legalmente los bajé, pagué para bajarlos y demás. Sí. Se pueden conseguir, ¿sí? Hagan una pequeña inversión, lean a Bernhard, porque es un autor que demuestra nuestro principio máximo. Hay otra forma de leer, fuera del centro, en los márgenes, como a veces solemos decir. ¿Algo más para declarar, Sebastián? Tanto, ¿no? Declaro culpa. Por ahí nos tomamos un recreíto. Decimos, ¿no? Bueno. ¿Qué le parece? Bueno, con gusto, profesor. Con gusto. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Este jueves, por supuesto, con el hilo de Ariadna. Y seguimos leyendo. Seguimos acopiando recomendaciones. Agradecemos a todos aquellos que nos han dicho Bernhard. Gracias. Acá está, humildemente, nuestro aporte. No hay mucho en YouTube sobre Bernhard. Hay un podcast, creo, muy interesante. Algunos documentales, pero no me extraña. Hemos hecho nuestro aporte. ¿Por qué? Porque incomoda y hay que incomodar. Hay que poner el dedo en la llaga y poner dos para tener una segunda opinión. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar ahí y seguimos leyendo. Seba, un placer como siempre. Lo mismo, Dieguito. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias.